Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Reunión de Pauta. Son las 7 de la tarde y ya partimos esta edición de día lunes, abriendo la semana. Gracias por acompañarnos a esta hora. La Vero se ríe aquí, que está dejando el estudio del fruncio. Es que bueno, es lunes, ¿no? Y uno anda media máquina a veces. Estamos comenzando Reunión de Pauta. Bienvenidos a la 100.5, aquí en Santiago, 99.1, en Antofagasta, 96.7, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Temuco y en pauta.cl, por supuesto. Gracias por acompañarnos en la edición del día de hoy. Vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas, ya listos para que empecemos con la conversación del día de hoy. Junto a nosotros, el panel de este lunes, Susana Jiménez, ingeniera comercial, exministra de Energía, ex vicepresidenta de Sofofa y consejera además de la entidad. Bienvenida, gracias por acompañarnos, Susana. Hola, gusto de verlos nuevamente. Igualmente, gracias por estar con nosotros. También está junto a nosotros Pablo Veloso, abogado, ex secretario general del Partido Socialista. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Y nos acompaña también, cerrando nuestro panel, Juan Carlos Eichholz, abogado, socio fundador de CELA Consulting y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido, Juan Carlos. Hola Sebastián, feliz aquí de reintegrarme. Bienvenido. Te cuento que no te vemos, parece, por lo menos yo no te veo, así que si pueden prender ahí una cámara. Ya viene me dicen de dirección que ya viene el streaming, están haciendo un ajuste ahí para que estén los 4 planos al mismo tiempo y ahí nos podamos ver todos. Ahí sí creo, ¿no? Ahora sí parece. Nosotros lo estamos viendo en el imaginar. Pero ya viene. Junto a Juan Carlos, Pablo y Susana hacemos el programa del día de hoy. Vamos a estar conversando del trabajo de la convención en unos minutos. Ya junto a la Vero Schmidt estábamos conversando recién sobre esta idea de plantear una suerte de tercera vía, pensando en el plebiscito de salida del trabajo de la convención. Pero antes de eso, queremos partir con nuestra pregunta rápida para comenzar la conversación del día de hoy respecto a las nuevas medidas y algunos lineamientos que se han ido dando también respecto a la gobernanza de la pandemia, sobre todo en lo que tiene que ver con el sistema educativo. Hoy día el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, anunció que una de las medidas que va a empezar a regir a partir de hoy será permitir la flexibilización de la jornada escolar completa. Creemos, dijo el ministro, que deberíamos tomarnos al menos unas 4 semanas para ir avanzando hacia una jornada escolar completa de 8 horas, y eso quedará a criterio de cada uno de los centros educativos. Y por otro lado, se mantiene este umbral de vacunación. El 80% se necesita para que estén vacunados y de esa forma entonces no tener aforos máximos en las salas, tal como se estaba haciendo hace ahora. Eso no cambia, pero es interesante analizar esas señales que está dando el nuevo gobierno en esta materia. Pablo, partamos contigo. ¿Cómo ves tú esta decisión? ¿Van en la línea adecuada para que, sobre todo, los escolares puedan tener un año lo más normal posible? Me parece que hay que precisar un poco mejor las medidas. Sí. Lo que hizo hoy día el ministro fue solamente dar una impresión general de lo que, a juicio de él, debería comenzar a hacerse. Porque cuando tú señalas que hay que flexibilizar la jornada, y dices que eso va a quedar en manos de cada establecimiento, no estás tomando en cuenta que los establecimientos particulares subvencionados, que ahora son fundaciones, ellos reciben la subvención solo si hay, por una decisión del Ministerio de Educación, solo si hay hoy día clase presencial. Entonces, para ellos flexibilizar, vale decir, hacer algunas horas presenciales y otras por vía remota, tiene un costo. Entonces, este tipo de cosas tendría que aclararlas con precisión. O sea, a mí me parece que es razonable lo que dice el ministro, es obvio que se necesita una época de adaptación, pero cuando estamos hablando, digamos, de la intervención del Estado económicamente aquí a través de las subvenciones, uno tiene que ser mucho más preciso para decir cómo se debe hacer, sí, hasta cuándo se hace y por otro lado entregarle las herramientas a cada una de las instituciones para que tomen esas decisiones. Si los particulares subvencionados, los sostenedores no saben qué va a pasar con su subvención, buen punto. Es poco probable que puedan resolver la cuestión de la flexibilidad, creo yo. Ajá. ¿Susana? Mira, yo la verdad es que encuentro que todo esto es un poco exagerado. Yo creo que los colegios, las escuelas, los liceos debieran todos partir. Somos un país con un alto porcentaje de vacunación.
este virus se ha mostrado menos agresivo en esta etapa que en anteriores, probablemente porque estamos todos vacunados. Es muy contagioso, pero los casos de riesgo son los menos. Ujú. Y la verdad es que yo no comparto esto de la adaptación y la cosa lenta. Creo que es un costo tremendo para tantas mamás que han tenido que postergar su posibilidad de trabajar, producto que están cuidando a los hijos, mayoritariamente son mujeres, y por eso es lo que hemos visto en el mercado laboral, que son las que más han sufrido el desempleo. Entonces yo creo que ya es tiempo de partir con una vida más normal, volver a los colegios, volver a los trabajos. Lo están haciendo otras partes del mundo, pero de distintas razones. A mí me ha tocado estar fuera, acabo de estar en Estados Unidos. La verdad es que prácticamente se vive como que el COVID fuera una influenza, una enfermedad como cualquiera, y yo creo que eso es un poco lo que ya tenemos que empezar a normalizar, ¿ah? Así que yo Ajá. pienso que deberíamos partir de una vez y ya dar por semi superada esta pandemia ya como una enfermedad que no está colapsando el sistema de salud, y por lo tanto creo que ya basta de situaciones especiales, esa es mi Ajá. opinión. Juan Carlos. A ver, yo en principio estoy de acuerdo con Susana. No es quizá Estados Unidos, esto está pasando en Perú, en Colombia, en todos otros lados. Justamente recibí gente de Colombia y Perú hace una semana, no podían creer que estuviéramos yendo con mascarillas a todos lados. Al mismo tiempo, quiero entender o creo entender que lo que está diciendo hoy día el Ministerio tiene que ver con cierta, seguramente, resistencia o problemas que se han enfrentado en determinados colegios, quizás varios, sea particulares subvencionados, sea públicos, en la implementación de esta obligatoriedad que decretó el Ministerio antes del cambio de gobierno. Me parece bien haber establecido la obligatoriedad, me parece bien si es que existen problemas que podrán tener que ver con, por ejemplo, dónde le doy almuerzo a los niños, cosas de ese tipo, Sí. que se dé un espacio de tiempo. Creo que es importante decir, vamos a darnos, 4 semanas, para que se produzca esta adaptación, para que finalmente se cumpla con la jornada escolar completa. Creo que no tiene tanto que ver con lo híbrido o no, tiene que ver con cuántas horas permanecemos en el colegio para terminar de hacer que esto ocurra bien. Si eso es así, creo que está bien. Creo que está bien dejarle un espacio de tiempo a las comunidades escolares para que terminen de adaptarse a esto. Uno podría preguntarse por qué no lo hicieron antes. Esa es otra pregunta, pero estando hoy día la obligatoriedad, darle estas 3-4 semanas no es algo que en lo particular me parezca grave. Y respecto de la vacuna, aquí sí hay algo que mirar, creo. Se mantiene lo mismo del 80%. Aparentemente casi todos los colegios tienen del 80% hacia arriba, pero si hubiese colegios que no, y si esto eventualmente aumentara, porque estamos incluyendo dentro de eso la segunda vacuna de refuerzo o lo que fuese, yo creo que también llega el momento de empezar a establecer la obligatoriedad de la vacuna para tanto estudiantes como para profesores, obviamente exceptuando casos que tengan contraindicación médica. Exacto. Pero estamos llegando a un momento en que, así como es obligatorio vacunarse contra el sarampión y cosas de ese tipo, y eso fiscalizado en los colegios, probablemente también llega el momento de establecer la obligatoriedad de la vacuna en contra del COVID. Hasta ahora, según los datos del gobierno, niños o porcentaje más bien de la población entre 3 y 17 años que está con el esquema completo llega al 83,11%. Y los que tienen la primera dosis llega al 90,56% según los datos del MinSal, que son números súper buenos y que superan, como decías tú, al menos en el término promedio a nivel nacional, superan ese umbral que ha definido el Ministerio de Educación. Veremos cómo se dan en todo caso estas primeras semanas de clases con estas directrices que ha ido dando el Ministerio de Educación, y ver también de qué otra forma el Ministerio de Salud empieza a tomar decisiones quizás más allá de estas, como por ejemplo la posibilidad de evaluar el uso de mascarilla, ¿no? Era algo que la ministra de Salud, Begoña Yarza, ya había deslizado que podía estar sobre la mesa. Estamos junto a Juan Carlos Eijols, a Susana Jiménez y Pablo Veloso aquí en Reunión de Pauta. Ya, vamos al trabajo de la Convención Constitucional para poder profundizar en esta discusión que se abrió durante los últimos días respecto a una tercera vía, pensando en el plebiscito que se va a desarrollar una vez que tengamos el borrador final de la propuesta del trabajo de la Convención Constitucional, y que lo que plantea básicamente tener una tercera opción y no solo apruebo y rechazo en las papeletas
del plebiscito de salida. Esto ha sido un tema que se ha ido conversando informalmente. No hay nada oficial. De hecho, hoy día Camila Vallejo, vocera de gobierno, insistía en ese punto, que no había nada oficial sobre la mesa respecto a esta idea. Y que sí, lo que se está avanzando es tratar de generar todas las leyes posibles para que vote la mayor cantidad de gente en ese plebiscito, pero solo eso. ¿Y cuál es el fundamento finalmente para esta tercera vía? Bueno, hay algunos que creen que el camino del rechazo en el plebiscito sería una opción más viable. Están convencidos de que no puede ser un rechazo a secas solamente, y eso requiere también tener una tercera opción que permita darle viabilidad al trabajo hecho hasta ahora y no tirarlo todo por la borda. Es básicamente la lectura que se está haciendo al respecto. Y la Comisión de Venecia, lo último, también planteó que es posible incluir esta tercera opción en el plebiscito de salida. Son los elementos para el debate. Abramos la conversación. Juan Carlos, ¿qué te parece esta propuesta? ¿Crees que es viable? ¿Qué elementos debería contener si es que lo ves así? Sí. Primero me parece sintomático que estemos conversando de esto. Uh-huh. Son estas conversaciones que empiezan de a poco y empiezan a ganar fuerza. Si estamos conversando de esto es porque va existiendo, ¿no es cierto?, la posibilidad quizás más creciente de que haya un rechazo. Y si hubiese un rechazo, tiene que haber un plan B. O sea, es imposible pensar que esto va a quedar ahí solamente. Entonces creo que toda esta conversación tiene que ver con ir pensando en alternativas si es que el rechazo se diese. Ahora, ¿por qué está habiendo quizás más apertura a esa posibilidad? Tiene que ver quizás también con lo que vamos viendo del trabajo de la convención. Lo que pasó con la Comisión de Sistema Político dice mucho, dice muchísimo. Es decir, tan lejos de poder llegar a un acuerdo de cuál es el sistema político que debería regir al país en esta nueva constitución, y ese es un elemento absolutamente central de una constitución. Ahora, a mí me parece bien que conversemos de esto, y al mismo tiempo, y lo dice la Comisión de Venecia, eso no puede implicar un cambio en las reglas. Es decir, aquí tenemos un plebiscito que va a decir sí, no, y eso tiene que estar ahí, y podría eventualmente tener una opción adicional, sea en el mismo plebiscito, sea posterior, que se haga cargo de un posible rechazo. Y eso creo que es bueno que se esté conversando, porque el peor de los mundos sería tener un rechazo y no saber qué pasa mañana. Uh-huh. Susana. Mira, yo coincido en que por algo estamos hablando de esta tercera vía. Yo creo que lo que ha pasado es que nos estamos viendo un poco entrampados, ¿no? O sea, tenemos un proceso constituyente que busca cambiar la Constitución y que tuvo una aprobación en su momento de 80%, pero que de alguna manera ha sido muy maximalista, muy refundacional, muy identitario. Y está haciendo propuestas que, bueno, uno ve lo que está pasando, ¿no? Hace unas propuestas bien extremas, después no la aprueban en el Pleno, y de alguna manera está quedando la sensación de que, a diferencia de lo que dijo el presidente Boric, de que cualquier cosa que salga va a ser mejor que lo que hay, precisamente mucha gente se está cuestionando si lo que va a salir de acá va a ser mejor que lo que hay. Entonces, a eso si uno suma que esta famosa Comisión de Venecia, que finalmente es una comisión de un órgano reconocido en Europa, así, un órgano que ha ayudado en la transición hacia la democracia post-Guerra Fría, ¿cierto?, ha dado recomendaciones que no precisamente van en la línea de lo que uno está viendo en la convención. O sea, habla de que es mejor bicameralismo, tribunal constitucional, y una serie de otros planteamientos que hacen repensar, bueno, ¿estamos en la línea correcta o no? Y yo creo que ahí es donde se abre justamente este problema, ¿no? Aceptar lo que salga de ahí, con lo que hemos visto han sido las discusiones hasta ahora, rechazar y que eso signifique un statu quo, que es justamente lo que el 80% de la población dijo, no, en realidad queremos cambio. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que pensar efectivamente en una tercera opción, que no sé si tiene que ser en el plebiscito, no sé si debiera discutirse ex post, pero sí que abra la posibilidad de que la gente se plantee esa opción. Cambiemos la Constitución, pero de una forma distinta a lo que hemos estado viendo hasta ahora y que genera más preocupación que certeza. ¿Pablo? No, a mí no me parece muy razonable estar discutiendo sobre una tercera opción sin que ni siquiera, como dice la propia Comisión de Venecia, haya una norma definitiva escrita. Yo tengo la impresión además que lo que
lo que hizo la comisión es simplemente hacer un estudio comparado y advertir que en el caso, por ejemplo, de las dos cámaras, bicameralismo en el mundo está asociado, o sea, unicameralismo, perdón, está asociado con regímenes autoritarios, cuestión que es cierta. A mí me parece que es más relevante preocuparnos por que la convención está, si lo que pasó el día viernes no es una cosa, a mi juicio, condenable. Yo creo que habla bien de la convención, se dieron cuenta que habían estado trabajando sobre varios textos que no habían hecho una sistematización de ellos, que había contradicciones que no eran posibles de resolver y que lo que había que hacer era hacerlas. Y por tanto, por eso este proceso de la formación de la Constitución, que es similar, pero sí, no es igual al de la formación de la ley, señala esta posibilidad que vuelva a la comisión para que se hagan las indicaciones y el posterior texto de reemplazo. Yo además creo que nos tenemos que acostumbrar, bueno, y yo agradezco la oportunidad que me da la vida de trabajar en empresas como gerente, estar en la política, ejercer la profesión de abogado, trabajar muchos años en el Estado, para darme cuenta que la convención para mí no es nada más que la expresión del Chile real. Y yo, por lo menos en todas las empresas que trabajé y los cargos políticos que tuve, nunca vi que fuera tan fácil resolver los problemas, que fuera tan fácil llegar a acuerdos, o que todos los trabajadores o todos los militantes fueran gente conocedora de las materias sobre las que opinaba y que además fueran estudiosos las mismas. Eso es muy poco común. Entonces yo siento que le estamos exigiendo a la convención un estándar que no tiene que ver con el Chile real, con lo que nosotros vemos y hacemos en nuestro trabajo y en nuestro presidente diario. Entonces, mi impresión es que la convención que partió, y yo siempre he pensado esto desde el día 1, hace 2 años, que cuando supimos que íbamos a tener la convención iba a tener muchísimos problemas para ajustarse, muchísimos problemas para resolver, mucha animación y conflicto interno. Yo incluso pensé que iba a haber más presión ciudadana sobre la convención de lo que ha habido, porque acuérdense que partimos el día de la inauguración de la convención con disturbios fuera del ex Congreso. Entonces, mi impresión es que lo que hay que hacer ahora es esperar, más que pensar si aquí va a haber rechazo o apruebo, cada uno tendrá que formarse la convicción para votar en cualquiera de esas dos direcciones. Es que esta convención ha cometido errores, algunos, yo diría que más retóricos que prácticos, porque yo estoy siguiendo la convención por trabajo y observo que en realidad las primeras reacciones de las normas que salen aprobadas con mayoría en la comisión, y no sobre el sistema de gobierno, sobre propiedad, concentración de medios y otras tantas cosas, después es rechazado por el Pleno, pero de forma brutal, digamos, como ocurrió con la Comisión de Medio Ambiente, con su informe, 40 normas rechazadas. Entonces, y después vuelve, y cuando hay una discusión sobre las normas de reemplazo, es mucho más seria y rigurosa la discusión, y Pablo, se llega finalmente a acuerdo. Ahora, yo sé que desde el punto de vista de las apariencias, esto aparece completamente un despelote y a la gente, y a todos, incluido a mí, nos preocupa. Pero yo tengo la impresión que vamos a tener un texto constitucional relativamente razonable y que no me da duda que va a ser aprobado. Juan Carlos. Déjame comentar sobre eso. Yo estoy de acuerdo contigo, Pablo, que este es un desafío mayúsculo. Ahora, creo que la convención lo ha hecho más complejo todavía, porque en lugar de haber hecho lo que normalmente uno hace en un trabajo constitucional, que es tomar lo que existe y empezar a decir qué quiero modificar de aquello que existe, así como se hizo la Constitución del 80, por más que se discuta en torno a ella, pero se tomó la del 25, la del 25 tomó la del 33, entonces es un trabajo evolutivo. Y la moralista. Tal cual, siempre un trabajo evolutivo. Aquí se ve poco de evolución, se ve más bien de queremos hacer algo bien distinto, lo que lo hace más complejo aún. Ahora, particularmente a mí me importa y me preocupa lo del sistema de gobierno, porque lo del sistema de gobierno es un todo integral. No es que yo discuto una pieza por acá, otra pieza por allá y otra por allá. Es un sistema, tal como lo dice la expresión. Y lo que yo estoy viendo es que no hay acuerdos, bases en la Comisión de Sistema de Gobierno sobre qué es lo que queremos. Y la Comisión de alguna manera seguramente representa a la Convención en las distintas posiciones que tiene en torno a esto. Yo no sé si ustedes vieron ayer en el Estado Nacional en la noche, había 3 miembros de la Comisión de Sistema de Gobierno justamente discutiendo de qué es lo que había pasado. Y era bien impresionante
porque es como decir, ¿y cuándo conversaron ustedes? Nunca. Pareciera ser que no habían conversado, 3 miembros de una misma comisión. Entonces, a mí eso me preocupó porque más allá del resultado al que se llegue, lo que uno debería quizás presumir es que se va a llegar a un resultado, porque al final del día esto se hace sobre la marcha, que no es suficientemente coherente. Y tener un sistema de gobierno que no tiene esa coherencia es de un riesgo altísimo, independiente de que por supuesto esto va siendo modificado posteriormente. Pero Juan Carlos, perdón, nosotros ya lo tenemos. Lo que se hizo con la famosa creación de los gobernadores regionales sin darles competencia, sin tener solución, es un mecanismo de solución de controversias, mira lo que está llevando. Hoy día lo vemos en la práctica y es un desastre. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Yo revisé además todas y cada una de las indicaciones y no es que no solo no converse, sino que es más allá que hay un sistema incoherente, son muchos sistemas que no tienen puente entre ellos. Y yo creo, por lo que le escuché a los convencionales, que no lo entendían del todo y ahora lo entienden un poco mejor y tengo la esperanza que hagan un debate un poco más riguroso. Pero Pablo, efectivamente lo que es cierto, un desastre del sistema como está. Volviendo al punto de partida, entonces, ¿tú crees que no es el momento para discutir una tercera vía, una tercera camino, digamos, para el plebiscito? ¿Eso es algo que debería verse después con el resultado en mano? Yo tengo una opinión anterior a eso. Yo por lo menos, es una opinión. Por supuesto. Yo creo que si gana el rechazo, lo que debiese ocurrir es que vuelve de la reforma de la Constitución al Parlamento. Perfecto. Y tiene que generar el Parlamento un nuevo proceso constituyente, completo, con Susana. todo lo que más. Eso es lo que pienso. Sí, yo insisto en que es muy complejo esta salida tan binaria, ¿no? O sea, aceptar. Acá ustedes hablan de sistema político, podríamos hablar de lo que se está proponiendo en medio ambiente, los sistemas de justicia, o sea, cualquier tema hoy día que se ha tratado en la convención ha sido sumamente criticado, y creo que el mecanismo, aun cuando permite un perfeccionamiento, en la realidad lo que hemos constatado son meses de trabajo que se traducen en propuestas, como decía, excesivas, maximalista, y que ni siquiera después son aprobadas en el Pleno y tienen solo 2 semanas para sacar algo medianamente razonable para tener los votos. Yo creo que eso no conduce a una buena constitución. Yo creo que la idea de rechazar tiene la complejidad de que finalmente, bueno, si la gente abogó mayoritariamente por una nueva constitución, tiene que sentir que cuando rechaza hay una vía alternativa para lograr los objetivos buscados. Y probablemente ahí yo coincido con Pablo, la vía alternativa es el Congreso, que es el que en realidad siempre debió haber tenido la función de reforma a la Constitución, porque es ahí donde radica justamente el poder legislativo. Pero yo creo que eso es algo que va a haber que trabajar más, va a haber que trabajar desde los partidos políticos, desde el propio Congreso, para que esa opción sea la que vislumbre la gente al momento de decidir, bueno, quiero lo que salió de esta convención con todos estos temas que yo decía son todos cuestionables, o queremos tratar de hacer una constitución consensuada, transversal, con expertise constitucional y no simplemente defendiendo intereses identitarios como está haciendo hasta la fecha. Juan Carlos, ¿y ves un riesgo tú en extender este debate constitucional más allá del plebiscito, digamos? O sea, si es que efectivamente se rechazara el plebiscito y se diera un acuerdo político en el Congreso para conformar una nueva convención o trabajar en el mismo Congreso el texto que haya emanado. ¿Cómo ves todo ese proceso con los riesgos asociados que hay de seguir alargando ese debate constitucional? Honestamente no tengo una respuesta clara a eso, Sebastián. Creo que por un lado quizás sería bueno darle 2 o 3 meses más para poder afinar algo que todavía le falta mucho trabajo, pero por otro lado creo que se corre el riesgo de estarlo alargando no solamente 3 meses, sino que después 6 meses, mantener grados importantes de incertidumbre. Entonces quizás en ese evento es mejor que haya un rechazo o decir, ¿sabe qué más? Esta parte del proceso llega hasta aquí. No funcionó, busquemos otra vía que podría ser eventualmente la del Congreso. Pablo. Y no estirarlo más allá de la cuenta, pero no sé. Pero para entender bien tu pregunta, Sebastián,
3 meses más de prórroga a los que están solicitando los convencionales? ¿A eso te refieres? No, me refiero a que si llegado el plebiscito y se rechazara y se buscara una solución, una salida, eso significa alargar en un plazo importante, me imagino yo, el trabajo o la discusión constitucional. Claro, es que mi impresión es que si se rechaza debiese volver inmediatamente el texto al Parlamento para efectos de que el Parlamento genera a la brevedad un nuevo proceso constituyente, que puede terminar en cualquier cosa, en un gran pacto tipo los pactos de la Moncloa o una comisión redactora como la de los qué sé yo, eso puede ser cualquier cosa, pero efectivamente yo tengo la impresión que no se va a producir el rechazo por lo siguiente, porque la gente, por el puro hecho que tú le digas, mira, esta nueva constitución va a consagrar todos estos derechos que tú sientes que te han sido negados, sin perjuicio de que nosotros digamos técnicamente esa constitución no señala cómo ejercer esos derechos y los deja en el Parlamento, mi impresión es que va a ser aprobado el texto por esta razón que te estoy diciendo, por la novedad de cosas que la gente cree que esta constitución va a traer y va a cambiar su vida. Sí. Y sabemos que no necesariamente va a ser así. Susana, lo último antes de la pausa. A tu pregunta, Sebastián, yo creo que esto de 3 meses, si es que va a demorarse mucho, hay que olvidarse que en otros países cambiar una constitución significa que un parlamento lo modifica y el siguiente lo ratifica, o sea, son años, las constituciones están hechas para perdurar en el tiempo. Entonces, la verdad, yo creo que la pregunta de fondo es cómo hacemos la mejor constitución posible, no en qué plazo, ni si la gente va a aprobar por un motivo sin mirar todo lo demás y en forma integral, sin que tenga una coherencia el texto constitucional. Así que yo creo que esto debiera decantarse con mucho más tiempo y con mucho más trabajo. Bueno, por lo pronto hay que esperar el término del trabajo de la convención, que tiene que tener un borrador listo para el 4 de julio, con el plazo ampliado ya para la convención, para el trabajo que está desarrollando todavía la convención constitucional. Estamos aquí en Reunión de Pauta junto a Juan Carlos Aijol, Susana Jiménez y Pablo Veloso, y nos vamos a ir a una pausa. Son las 7:28 en vivo. Queremos invitarlos a que de lunes a viernes comiencen su jornada a partir de las 8 de la mañana con 4 miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes del debate en Chile y el mundo. Escucha Marcando Pauta en la 100.5. Vamos al corte, volvemos de inmediato. Teatro Municipal de Las Condes presenta El Violinista en el Tejado, el musical. Ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Susana Hidalgo, Francisco Baño Baitía, José Antonio Raffo, Felipe Contreras, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y boleterías del teatro. El Violinista en el Tejado, el musical. Desde el 21 de abril. Produce Darchan Teatro. Invita Pauta. ¿A tu casa el mismo día de tu operación? Así es cirugía en el día en Red Salud. Técnicas quirúrgicas y procesos clínicos para que recibas el alta el mismo día de tu operación, al alcance de tu bolsillo y con la calidad y seguridad de Red Salud. Con una cirugía en el día puedes volver a tu vida de forma rápida, hay menos riesgo de infección, menos estrés de hospitalización y una completa cobertura. Consulta y cotiza en redsalud.cl. Red Salud, mejor salud para Chile. Cada tarde, a partir de las 20 horas, Christian Barnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín. Pauta, hablemos de verdad. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, sé parte de una conversación de verdad. Conoce 4 miradas agudas sobre el acontecer nacional e internacional desde distintos lugares del planeta. Toma decisiones informado. Escucha Marcando Pauta. Pauta, hablemos de verdad. Cada día hay mucha información. Pauta te entrega un resumen informativo con lo que debes saber para estar al día en las noticias más relevantes. Suscríbete en pauta.cl a un newsletter que puedes recibir a primera hora y al final del día. Pauta, hablemos de verdad.
Escuchas a Sebastián Aguirre en Reunión de Pauta. Pauta, hablemos de verdad. Estamos de vuelta, 7:31, con una efeméride cinéfila el día de hoy. Esta es la semana de los premios Oscar. El domingo, domingo 27, se entregan los premios Oscar. Bueno, y hoy día vamos a recordar a un actor que ganó un Oscar precisamente, el premio al mejor actor por su papel de Winston Churchill en Las horas más oscuras. Hablamos de Gary Oldman, quien nació un 21 de marzo del año 1958, actor, director de cine, guionista, productor inglés. Entre sus películas más destacadas están la que mencionábamos, Darkest Hour, Mank del año 2020, JFK del año 1991. También trabajó en Harry Potter, El prisionero de Azkaban, el año 2004, pero ha doblado también voces para juegos como Call of Duty, también en Kung Fu Panda 2, por lo que recibió de hecho una nominación a mejor interpretación vocal en los premios Annie. Una larga trayectoria de Gary Oldman que recordamos el día de hoy, en el día de su cumpleaños. 64 años cumple el actor norteamericano. Bien, nos vamos a las noticias coladas. Hacemos reunión de pauta junto a Pablo Veloso, Susana Jiménez y Juan Carlos Eijols para analizar algunas de las noticias que traen nuestros panelistas para el día de hoy. Y vamos a comenzar con la que nos propone Pablo Veloso. Se trata de un reportaje de BioBio que aborda cómo la toma más grande de la región metropolitana, Nuevo Amanecer, fue construida en gran medida gracias al retiro del 10% de las AFP. Pablo. Sí, a mí me impresionó esa noticia porque no solo está lo que tú dices, Sebastián, que es una toma que, por lo demás, anecdóticamente, está a 2 kilómetros en Cerrillos de donde estaba haciendo el fin de semana Lollapalooza, ¿eh? Así de centrales, digamos, ¿no? Es una toma además que tiene una gran impronta de autogestión, porque la gente, producto de la pandemia, como estaba quedando sin trabajo y muchos de ellos no tenían mucho seguro de desempleo, lo que les pasó es que dejaron de pagar arriendo, ¿no? Vivían en buenas casas y se fueron a instalar a esta toma porque los iban a echar de donde estaban, y lo que hicieron no fue instalar en Mediaguas ni lo que se conoce históricamente como una población callampa, sino que fueron construyendo sólido, ¿eh? Y fueron construyendo sólido con mucha solidaridad y ayuda entre ellos. Increíble. Cruzando trabajo y plata, digamos. Y eso lo hicieron muchos de ellos poniendo los retiros del 10%. Entonces, el resultado de eso es además hay una integración muy interesante entre inmigrantes, casi todos ellos legales, y chilenos que no pudieron seguir pagando el arriendo o que simplemente no tenían dónde vivir. Y la manera en que fueron desarrollando la relación entre ellos bastante más, yo diría, más constructiva que las tomas clásicas. Siempre ha habido mucha solidaridad entre las personas porque se tienen que cuidar, pero acá también construir una estructura económica, ¿no? Para subsidiarse y ayudarse mutuamente a construir las viviendas más sólidas que las que son generalmente una toma. Entonces, por eso me pareció, más allá de que la cifra es espantosa, son 2.500 familias que no vivían la gran mayoría en tomas, que tenían casa, eso sumado a las 650.000 familias que viven en campamentos en Chile, que por lo demás la cifra más alta en los últimos 20 años, del déficit de vivienda y toda la cuestión más estructural que sabemos en qué consiste. Lo interesante es cómo aquí hay una solución producto de la desesperación, no había la posibilidad de reprimir las tomas en pandemia, como se hizo, como ha ocurrido en otras ocasiones, y lo que ellos hicieron de autogestionar su campamento me pareció muy interesante, por eso lo traje. Es bien impresionante, ¿eh? Son cerca de 40 hectáreas de terreno, 10.000 personas, 2.500 familias más o menos las que habitan en esta mini ciudad, así lo califica el reportaje, y claro, uno ve la fotografía y se ve esa estructura algo más sólida de las viviendas. Susana. Sí, mira, es bien impresionante realmente porque efectivamente, como decía Pablo, el tema de los campamentos aumentó mucho en los últimos años, post-estallido, con la migración, además con el COVID, la gente con desempleo. Y hoy día estamos hablando del orden de 80.000 familias que viven en campamentos, que es bien dramático.
y sobre todo que esto va aumentando la cifra de déficit habitacional que tenemos hoy día en Chile, que se estima del orden de 500.000 unidades. Si uno piensa que en promedio las soluciones habitacionales son del orden de 50.000 soluciones por año, el año pasado fue más porque hubo un presupuesto especial. La verdad es que es bien complejo abordar este tema, pero debe ser abordado por la política pública, porque recordemos que las tomas finalmente son tomas de terrenos privados, con condiciones bien precarias. Acá no hay agua potable, no hay alcantarillado, se cuelgan de la luz, está sobre un terreno que fue un relleno sanitario, o sea, ni siquiera sabemos si las condiciones sanitarias son las adecuadas. Entonces, en ese sentido, bueno, abogar por una solución de orden público. Se aprobó recientemente, aunque todavía no se ha publicado, pero ya pasó por el Congreso una ley de integración social que promovió el gobierno del presidente Piñera y que justamente lo que busca es facilitar los procesos de soluciones habitacionales, facilitar todo lo que es compra de terrenos por parte del MIMBU, acortar los plazos, cambiar los usos de suelo con más facilidad. Y algo que incluye esta ley que es súper importante, el plan de emergencia habitacional, que va a establecer objetivos y metas anuales por región y comuna. Es decir, las regiones también tienen que hacerse parte y las autoridades regionales de esta solución habitacional que tanto se requiere y que lleva a soluciones bien desesperadas como estos campamentos. Juan Carlos. Me parecen interesantes los dos ángulos que se plantean acá, tanto del problema mismo, de lo que problema creciente y grave, de lo que son las tomas hoy día, y por otro lado lo que pone Pablo también, de que es una mirada más sociológica. Aquí lo que pasa ahí, esa toma está compuesta fundamentalmente por personas de Haití, así que sería interesante también ver de qué manera la cultura haitiana permea también las formas de relación o colaboración que ahí se establecen. Y esto lo conecto con otra cosa que también quiero tocar en otro tema, que es el tremendo nivel de gestión que este gobierno va a requerir en resolver este tipo de problemas. Que estos ya no son solamente problemas grandes, como los que estamos viviendo, transformacionales. Estos son problemas también de gestión. Y va a ser interesante ver cómo el gobierno hace buena gestión. Esta no es una generación y no es un gobierno que venga, ¿no es cierto?, con una propuesta de gestión, pero la gestión siempre es necesaria. Viene con una propuesta de transformación. Y esto creo que es algo más del día a día y que afecta, como lo estamos diciendo acá, a cada vez más y más familias. La noticia colada de Pablo Veloso, este reportaje está en el sitio de Biobío por si quieren verlo, es bien extenso, ahí el detalle y los testimonios también de los vecinos que habitan esta toma ahí en la comuna de Cerrillo, la noticia que nos trae Pablo para el día de hoy. Vamos a la siguiente noticia. Susana Jiménez nos invita a hablar de la investigación que ha solicitado la delegación presidencial de la región metropolitana a Carabineros, luego de que el viernes un hombre de 65 años resultara lesionado después de una manifestación que se desarrollaba ahí en Plaza Italia. Susana. Mira, yo anoche cuando les propuse esta noticia, la propuse porque me llamó la atención algo que una persona que hoy día describió en una carta al Mercurio, Tomás Cox, muy cortita y que me interpreta, dice: se le pide cuenta a Carabineros por su actuación y no a los delincuentes en Plaza Baquedano, estamos locos. Yo la verdad creo que esto da cuenta de un diagnóstico o de una incapacidad de asumir responsabilidades de seguridad y orden público. Creer que todo se resuelve a través del diálogo. Bueno, el viaje a Temucuicui de la ministra Siche un poquito fue el fracaso, ¿no?, de esta teoría. Y lo que estamos viendo acá es que los carabineros intentan mantener el orden, es su obligación, pero se encuentran también con un gobierno que tiene la obligación constitucional de defender la paz, la libertad y el derecho de esas personas que tanto que tienen comercio, viven ahí o simplemente quieren transitar por ahí, pero se encuentran con este conflicto de no usar la fuerza pública, de una izquierda caracterizada principalmente por el Partido Comunista, que se opone al control de las manifestaciones, y entonces entrampados en elegir entre su deber de gobernar o mantener su coalición con estos sectores de izquierda que de alguna manera no aceptan el uso o piden renunciar al uso de la fuerza frente a situaciones de violencia. Yo creo que la disyuntiva es compleja particularmente para Carabineros.
pero lo es también para el gobierno. Y las víctimas finalmente son las personas, como yo decía, que viven por ahí, que quieren transitar por ahí, que tienen sus comercios que se ven violentados, y que más encima ahora los únicos que le podían dar alguna tranquilidad, que es los carabineros, son los cuestionados producto de las manifestaciones. Yo creo que estamos en un camino complejo y que ojalá que no se vea agudizado en el paso de los tiempos. Juan Carlos. A ver, yo creo que este es un tema que vamos a estar conversando durante todo el año. Sea a raíz de lo que pasa en Plaza Italia, sea a raíz de lo que pasa en la Araucanía o en otros lados. Lo que básicamente hay de por medio, creo yo, es una tensión valórica. Que por un lado, el orden público, y por otro lado, el dar espacio para las manifestaciones ciudadanas usando el espacio público. Para este gobierno es difícil, porque como el propio presidente lo ha señalado, ellos vienen justamente de esas manifestaciones públicas. Hay una identificación muy natural. Pero por otro lado, el orden público es algo que la ciudadanía busca, anhela, es una cosa esencial dentro de lo que es la convivencia ciudadana. Entonces, lo que estamos viendo por el momento es esa contradicción entre el ministro de Economía que va y conversa, ¿no es cierto?, con las personas afectadas por el desorden público, y después, por otro lado, después de que entra Carabineros y hay una persona que sale levemente herida, hay que decirlo así, en su rodilla, entonces hay un discurso del gobierno de que se están atentando aquí en contra de los derechos humanos y que Carabineros tiene que hacer un informe al respecto. Es difícil que el gobierno se pueda mantener durante 4 años en esta suerte de ambivalencia. En algún momento, creo yo, va a tener que jugarse un poco más, y diría que va a ser más a favor del orden público, porque creo yo que eso va a ir creciendo cada vez más como anhelo ciudadano. Como demanda. Conectado además, no solamente como orden público, sino con seguridad pública. Van bastante de la mano, no son lo mismo, pero van bastante de la mano. Pablo. Yo creo que no existe la democracia sin orden público, y lo único que no se puede permitir la democracia es el uso de la violencia por quienes no están legítimamente son poseedores de ella, digamos, que en este caso el Estado, ¿no? Y por lo tanto, aquí esa discusión de que, mire, nosotros entendemos las razones de esta violencia porque nosotros más estuvimos ahí. No sé, nadie está poniendo en duda el derecho que se va a seguir ejerciendo en Chile cada vez más crecientemente, incluso con este gobierno, de manifestarse. Si lo que se está diciendo es que cuando se cometen delitos en el marco de esa manifestación, evidentemente tienen que ser sancionados por Carabineros y después por la justicia. Entonces, esto de que, el orden público es muy necesario, hay que restablecerlo, pero no hay que perder de vista las razones por las que la gente se está manifestando. Pues eso son discusiones que no tienen nada que ver. Si lo que se está diciendo es que aquellas personas que cometan delitos durante las manifestaciones deben ser sancionadas, deben ser tomadas detenidas y después procesadas como corresponde. Entonces, hay una mezcla ahí ya que yo encuentro medio infantil, porque esta distinción está bastante establecida hace más de 200, 300 años por la literatura, la sociología, el derecho. Entonces, creo que es una discusión bien poco razonable y bien antigua. Sí. Una cosa, pero yo quiero aclarar, una cosa es lo que diga Javi, que no pertenece al gobierno, que no pudo pertenecer porque perdió las primarias. Pero es del partido de gobierno. Otro es lo que digan los ministros, sí, pero ojo, que hoy día yo escuché a Telier, que salió por la tangente, muy en su estilo, dijo, mire, esto no es una crítica al gobierno, esto es una preocupación que tenemos todos. Bueno, pero yo imagino que el ex diputado Telier también tiene como preocupación el restablecimiento del orden público, me imagino, porque él actúa dentro de la institucionalidad política, es presidente de un partido, ¿no? Legalmente constituido. Entonces yo... fue Jadwe el que dijo eso, y no me dio la impresión que Telier lo apoyara en su crítica. Vamos a ver qué dicen los ministros, eso es lo importante. ¿Y qué bueno, sí, claro, los que están ahí dentro del gabinete. La noticia con la de Susana Jiménez. Vamos a la última noticia, la de Juan Carlos Eijols, que nos trae 2 temas, pero que vamos a vincularlos de alguna forma. En una carta al director del diario El Mercurio, el académico Franco Basso más el senador Matías Walker piden al gobierno hacerse cargo de proyectos de infraestructura para mejorar la calidad de vida, y ahí ponen ejemplos de grandes proyectos que impulsaron gobiernos anteriores, sobre todo de la Concertación. Y en otra carta,
Germán Larraín plantea que pasan los gobiernos y el registro civil es una verdadera vergüenza por su ineficiencia. Juan Carlos, cuéntanos. ¿Cómo unir estas dos cartas que aparecen juntas en el diario, ¿no? Tiene que ver con lo que estaba mencionando antes, la importancia de la gestión y no solo de la transformación. El tema de infraestructura es un tema fundamentalmente de gestión. En su momento, con Lagos, uno puede decir, fue transformación. Lagos como ministro de Obras Públicas de Frey, después reafirmado como presidente, generó un cambio profundo en cómo llevar adelante infraestructura en este país a través de los mecanismos de concesión. Eso tuvo su momento y después como que se iba letargando en el tiempo. La infraestructura, la buena infraestructura, es algo que está íntimamente ligado con la calidad de vida de los ciudadanos. Entre otras cosas, por ejemplo, el transporte. Creo que todos aquí, lo estábamos conversando, de hecho, antes de comenzar el programa, somos víctimas, ¿no es cierto?, de los tacos, del tiempo que se pierde en eso. Eso tiene que ver con infraestructura, sean las calles, sean las autopistas, sea la infraestructura de transporte público. Entonces, hace rato que esto está quedando cada vez más postergado. Existe de hecho, ¿cómo se llama? El Fondo Nacional de Infraestructura, pero está ahí, pegado. Y después pongo lo del registro civil. Es una persona que dice, mira, yo fui a sacar carnet de identidad, algo que todos los ciudadanos estamos obligados a tener, que no se puede hacer virtualmente porque el carnet es algo físico y hay que sacarse la foto, hasta el momento por lo menos no se puede hacer. Fue a una oficina del registro civil, le dijeron, no, se hace pidiendo hora. Genial, voy a pedir hora entonces. Se va a su casa, pide hora y le dan hora para, creo, el 13 de junio. 13 de junio, sí. 13 de junio, o sea, si la persona, por las razones que sean, no tiene carnet de identidad hoy día, tiene que esperar hasta el 13 de junio para tener carnet de identidad. Es una cuestión completamente loca. Loca. Si tuviésemos plebiscito de salida, por ejemplo, no es el caso, pero si fuera en junio y no en julio, no podría votar. Por ineficiencia del servicio del registro civil. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Este gobierno prometió llevar adelante importantes transformaciones y estamos, de hecho, en un periodo de transformación, diría yo, ¿cierto? Y están los temas de pensiones, que son grandes temas, salud, todos los temas además más culturales, de género, pueblos originarios. La convención, por su lado, se está metiendo en ya ni siquiera transformaciones, sino refundaciones, sistema político, todo el tema de organización territorial, etcétera, etcétera. Son temas, muchos de ellos, anhelados por una parte importante de la ciudadanía, eso no hay ninguna duda. Y es un tremendo desafío llevarlos adelante. Yo soy experto, se supone, en cambio, en todo lo que son transformaciones organizacionales. Sé lo difícil que es esto, sé lo difícil que es después implementarlo y el tiempo que toma, y lo difícil que resulta que genere en el corto plazo resultados tangibles y apreciados, en este caso por la ciudadanía. Por lo tanto, si este gobierno no es capaz, al mismo tiempo que lleva adelante transformaciones, tener una buena gestión, creo yo que va a estar en problemas. Porque la gestión es lo que da resultados más visibles, tangibles de corto plazo. Sí. Por ejemplo, en la infraestructura, por ejemplo, en el buen funcionamiento del servicio civil, por ejemplo, en el orden público, etc. Pablo. Es que no hay cambios si no se hace que aquellos ocurran, ¿no? Si no se hacen las cosas. Y yo tengo la impresión que este gobierno tiene más que claro qué es lo que quiere hacer. Los cambios, tiene claro la necesidad de que en el país se hagan. A mí, de toda esta experiencia electoral, cuando el presidente Boric sale elegido en la segunda vuelta, más todos los debates que han habido posterior a aquello, yo no tengo claro cuáles son con precisión las transformaciones que quiere hacer el presidente. Lo tenía claro con Bachelet 2. Otra cosa es que muchas de ellas no hayan resultado, digamos. Pero la presidenta asumió diciendo, va a ser una reforma tributaria, voy a terminar con el binominal, vamos a hacer una reforma laboral. Otra cosa es cómo aquello ocurre. O sea, el gobierno de Bachelet tenía claro el qué y, al parecer, no el cómo y tampoco el con quiénes, y menos el en qué plazo, digamos, ¿no? Pero en el caso de este gobierno, yo creo que para poder saber cómo se van a hacer las cosas, tendríamos que saber, en este caso en particular, con este gobierno me refiero, el qué es lo que va a hacer. Ajá. Y en ese sentido, Juan Carlos tiene toda razón. O sea, suponiendo que se supieran en qué consisten las famosas transformaciones estructurales que se repite como un mantra, una vez que sepamos eso, si no sabemos quiénes la van a ejecutar y cómo, no tiene ningún sentido incluso saber el qué, porque el resto queda entonces en declaraciones retóricas si no hay
una ejecución adecuada de ello. Y en el ejemplo que Juan Carlos ponía, la ejecución en la época de Lagos, y también como ministro de Obras Públicas, en el gobierno Frey, y fue una ejecución conjunta entre el Estado y particulares. Entonces, a mí me cuesta pensar que este gobierno va a creer que ese tipo de ejecuciones que en el pasado resultaron bien, que hay que corregir muchas cosas de ellas, en fin, eso es evidente y todos lo compartimos, sea una opción, ¿no? La alianza público-privada para sacar cuestiones como la modernización de la infraestructura, como además la solución pendiente aún del transporte público en Santiago y en regiones, que todavía, porque funciona mejor el Transantiago, pero no se ha resuelto los gravísimos problemas que te provoca. Sí. Entonces, yo tengo la impresión que lo primero que debería hacer este gobierno, a través del presidente, es fijar qué es lo que quiere hacer. No los enunciados, no quiero hacer de un Chile más justo, un Chile más solidario, no, si eso algo todo más preciso. ¿Qué es lo que va a hacer? Sí. Susana. Sí, mira, yo cuando vi las dos cartas que propuso Juan Carlos, yo lo miré desde otra perspectiva. Yo dije, probablemente todos los debates de programas electorales y todo se centran como en las grandes reformas. Y a veces se olvidan del día a día de las personas, ¿ah? Porque al final la falta de infraestructura, ¿qué significa? Costos de transporte, tiempo perdido, tiempo de traslado, etcétera. ¿Qué significa un registro civil que no opera con el desempeño que uno debiera exigirle? Bueno, todos estos problemas del día a día de resolver licencias de conducir, carnet de identidad, pasaporte, etcétera. Es como que falta una mirada más de como en el mundo privado uno diría servicio al cliente. En el mundo privado, si uno no le responden con este nivel de efectividad, bueno, uno tiene canales de reclamo, tiene el CERNAC, tiene otras instancias. Cuando son servicios públicos, es mucho más difícil. O sea, la persona queda mucho más vulnerable a este mal servicio. Y ese es un desafío que tal vez todos los gobiernos tienen que tomar con mucho más prioridad y privilegiarlas, no antes que las otras reformas, pero al mismo tiempo y con el mismo entusiasmo y energía, porque son las que afectan el día a día de las personas. Y si no es un buen servicio público, cuestionarse si ese es el mecanismo. En el tema de infraestructura, yo soy una convencida de que las concesiones son el mejor camino, y a lo mejor lo que hay que mejorar es, por ejemplo, los mecanismos de solución de controversia, y eso facilitaría y agilizaría los procesos. En el caso del registro civil, yo sinceramente pienso, ¿es lo lógico que sea un servicio público? ¿Debiera a lo mejor concesionarse y exigirle un mejor desempeño de cara al cliente? Son preguntas que yo creo que falta hacerse en los programas de gobierno. Sí, y que implica abordar miradas más profundas también sobre el funcionamiento de estos. Estamos junto a Susana Jiménez, Juan Carlos Eijols y Pablo del Oso aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a los últimos minutos de programa, a los datos y recomendados que siempre nos traen también nuestros panelistas, datos sobre alguna serie, algún libro, alguna película recomendada, en fin, lo que ustedes quieran. Juan Carlos, partamos contigo. Oye, antes de dar el dato, para insistir un poquito en este tema y lo que estaba poniendo Susana, es justamente eso lo que estoy haciendo el énfasis, ¿no? En lo que es al final del día, el día a día del ciudadano, que pasa mucho por gestión y no tanto por transformación, sobre todo en el corto plazo. Pero cuando tú tienes una generación joven, ¿no es cierto?, que es transformadora per se, a veces desdeña la gestión, desdeña el día a día. Y ese es un poquito el cambio de switch que yo creo que en este gobierno puede tener que tener lugar. Que como dato, voy a robar uno que ya está siendo anunciado aquí en el programa, que es El violinista en el tejado, que va a estar ahí presente desde el 21 de abril en el Teatro Municipal de Las Condes. Creo que todos sabemos, ¿no es cierto?, que este fue un musical tremendamente exitoso en Broadway desde el año 64 en adelante, y nos pone en la Rusia de comienzos del siglo XX con toda la revolución de por medio. Así que creo yo que vale la pena empezar a comprar entradas desde ya. De todas maneras, ahí en el Teatro Municipal de Las Condes, en pauta.cl también hay más información. Susana. Oye, yo quiero recomendar un libro que empecé a leer recién, no lo he terminado, pero me parece muy interesante. Se llama La música para Clara, de Elizabeth Subercaseaux. Muy bueno. Es una novela
de amor en el fondo entre una pianista europea muy importante de su época, que era Clara Wieck, y Robert Schumann, el gran compositor alemán. Está obviamente ambientada en el siglo XIX, cuenta un poco de esta relación, pero también de su relación con otros grandes músicos como Mendelssohn, Chopin y particularmente Johannes Brahms. Y es entretenida porque la autora, Elisabeth Suercasó, es tataranieta directa de la familia de Schumann. Entonces, muy motivada a hacer investigación, lee las cartas, los diarios de vida, la música, etcétera, y arma esta novela que realmente es bien entretenida. Muy recomendada. Bien, el recomendado de Susana Jiménez. Pablo, cerramos contigo. Yo sigo con los libros. Este es un libro, es Las Memorias de Adriano, de Margarita Yourcenar, que yo leí muy joven, a los 15, 16 años, que me pareció extraordinario, pero que la verdad poco entendí. Y es una reconstrucción histórica que hace esta gran escritora francesa sobre la agonía y la reflexión sobre lo que ha sido su vida y sobre diversas cuestiones filosóficas que hace un gran, tal vez de los últimos grandes emperadores romanos, que es de origen español, que es Adriano. Es una lectura difícil, porque es bastante, tiene mucho conocimiento histórico, mucha discusión filosófica, pero si uno pasa la lata de esos filtros, porque eso hace que sean lecturas difíciles, no una lectura para entretenerse, ¿no? Es un libro que realmente son de esos que hacen la diferencia en la vida de uno si uno hace el esfuerzo por terminarlo, digamos. Así que lo recomiendo mucho. Se llama Las Memorias de Adriano, de Margarita Yourcenar. Bien, el recomendado de Pablo Veloso aquí en Reunión de Pauta. Pablo, Susana Jiménez y Juan Carlos Eijols han estado con nosotros en este panel de día lunes abriendo la semana. Gracias a los tres. Que estén muy bien. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Hola. Y a ustedes que están en la sintonía de Radio Pauta, los invitamos a que se queden junto a nosotros. Ya viene Cristian Barken desde el jardín conversando con Luis Otero, ingeniero forestal, escritor, para hablar sobre los bosques. Hoy es el Día Internacional de los Bosques, así que es una conversación muy pertinente la de Cristian Barken a continuación aquí a la 100.5. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Acabas de